Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 5 de diciembre, en la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Muy bien, eh, volvemos a insistir que estamos en este especial tiempo de Adviento, donde habíamos enfatizado el significado, ¿no? De Adviento es venida y nos habla de un principio que es la llegada en la carne de nuestro Señor Jesucristo y también de un final, la segunda venida del Señor, con la que concluye la historia de la salvación y se da comienzo a una época definitiva de eh, goce celestial. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de Isaías capítulo 29, versículos del 17 al 24. Muy bien, nos dice el profeta Isaías. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Bueno, aquí proféticamente apunta a la era mesiánica, pero eh, tal vez más allá a la época eh, donde se completa la historia de la salvación. Y por eso menciona que el Líbano se convertirá en vergel. O sea, además de fértil, la tierra del Líbano es fértil, pero se convertirá todo, dice, en vergel. Frondoso quiere decir. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel, porque habrá desaparecido el violento. No quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal, los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Bueno, todo esto terminará, ¿no? Dice, en esa época ya no habrá nada de esto, ¿sí? Nada malo, porque es una época, como dijimos, donde se completa o concluye la historia de la salvación. Y continúa. Por eso el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. O sea, una conversión total, ¿no? Donde los justos son premiados y los que anteriormente eran insensatos, ahora serán sabios y aprenderán la enseñanza quienes protestaban o murmuraban.
Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 26, cuyo responso es: el Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, habíamos dicho que este salmo es una expresión de confianza en Dios, ¿no? Y precisamente en estos versículos veremos esta parte donde el salmista declara la confianza, el fiarse en Dios y también una súplica. Nos dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? O sea, la garantía de que Dios está con nosotros. No tememos y no tenemos por qué temer, porque tenemos la confianza puesta en Él, porque estamos en Él. Cristianamente hablando, somos parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica. Y continúa: una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Aquí todo judío añoraba el templo de Jerusalén, pero dado que este salmo es mesiánico también, aquí apunta a la casa de Dios, la casa del Señor, que es el cielo, ¿no? Nuestra patria, nuestra casa que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Y termina el salmista: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Prácticamente el salmista proféticamente se adelanta a decirnos en esta época de la iglesia, entre la primera venida y la segunda venida, antes de empezar el tiempo de salvación, ¿no? Que esperemos, que seamos valientes, que tengamos ánimo, porque la esperanza es precisamente gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y el país de la vida es el país de la vida eterna, que es el cielo, donde está la iglesia triunfal, los justos, los santos en el cielo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio, continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Su título temático: Jesús cura a dos ciegos que creen en él. Muy bien, nos dice San Mateo: en aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Bueno, estos ciegos, que en otro evangelio como en el de Marcos es uno, ¿no? Aquí gritan: ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llamarlo hijo de David le están diciendo Mesías, están declarando, ¿no?, al Señor Jesús el Mesías, porque ese era el título que daban los profetas al Mesías, ¿no?, el hijo de David. Y eran ciegos y lo seguían y sabían que él curaba a la gente. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo. Bueno, es interesante este pasaje porque llegan a la casa, ¿no?, y se le acercan los ciegos. ¿No? Seguramente el Señor entró en la casa y ellos le pidieron, ¿no? Aquí la petición es obvia, está implícita. Por eso el Señor les dice: ¿creen que puedo hacerlo?
contestaron, sí, Señor. Entonces no le habían dicho nada. El texto no trae, ¿no?, la petición, decir, Señor, queremos ver, Señor, cúranos. El ten compasión de nosotros ya implica o se infiere, ¿no?, la petición. Sin embargo, la pregunta es, ¿creen que puedo hacerlo? En otras palabras, ¿creen o confían o tienen la confianza de que yo puedo hacerlo? Y la respuesta es, sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo, que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. El Señor toca a los ciegos, toca sus ojos y les dice, así como han creído, así mismo les suceda. Porque creyeron y esta era una convicción del corazón. En realidad creían. Por eso sucedió conforme a la confianza que habían depositado en el Señor, que podía hacerlo. Y se les abrieron los ojos. O sea, un milagro instantáneo. Y continúa. Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Era lo más obvio, ¿no? Para gente que sufría de ceguera y que no eran pocos en Jerusalén en esa época y en todas las épocas, parece que era una epidemia, ¿no? E incluso nacían ciegos. La alegría de un ciego al recuperar la vista. El tener cuidado con que lo sepa alguien es precisamente para evitar entusiasmos desmedidos, ¿no? Con lo cual la gente podría querer investirlo como rey. Y eso es lo que no quería el Señor. Por eso les pide cuidado con que lo sepa alguien. Pero él sabía que esto no iba a suceder. Por eso dice, al salir hablaron de él por toda la comarca, ¿no?, como quien proclama la palabra. Nada se los impedía. Y así lo hicieron. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.